Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado a esta nueva sesión de la Cátedra Abierta de Filosofía Bolívar Echeverría que tenemos en la Universidad de la SUAY en Ecuador. Para mí es un gran gusto que hoy vamos a escuchar al profesor mexicano Carlos Oliva Mendoza. Y me da mucho gusto por varios motivos, no solamente por eh, la importancia académica que tiene Carlos en el ámbito de la filosofía hispanoamericana, sino también porque hoy es un día especial, como muchos de ustedes sabrán. Hoy se cumplen 13 años del fallecimiento de Bolívar Echeverría, el filósofo ecuatoriano riobambense, con gran importancia y gran trascendencia en el pensamiento y filosofía mexicano, y que dio motivo, de hecho, a la creación de esta cátedra eh, y de este espacio de pensamiento filosófico y de filosofía. Así que queríamos hoy recordar la memoria de Echeverría, algo de sus propuestas, por supuesto, con la perspectiva y el análisis filosófico que hace Carlos, quien, como muchos de ustedes sabrán, tiene una larguísima trayectoria dedicada, por supuesto, no solamente a Echeverría, pero también mucho al trabajo de Echeverría. Hace muy poquitos días yo le decía a Carlos que estaba muy contento porque pude revisar estos dos tomos dedicados precisamente a la modernidad y el capitalismo. Me parece en el pensamiento de Bolívar Echeverría, que les invito a bajarse los dos tomos que están en línea y que tienen ensayos, artículos fabulosos, como ya pude leer algunos y revisar algunos. Así que por eso me da muchísimo gusto, entre otros motivos, por supuesto. Y agradezco a todas las personas que se han conectado ahora por apoyar el espacio. Los espacios filosóficos, los espacios de reflexión, no suelen ser los espacios más populares, y el hecho de que tantas personas nos den un poquito de su tiempo ya en horas que no son laborales para escucharnos, para escuchar especialmente a Carlos, merece todo el agradecimiento del mundo. Lo presento formalmente, solamente para que sepan, la charla del día de hoy lleva por título Bolívar Echeverría, forma urbana y forma rural. Y el perfil algo por supuesto, muy resumido sobre Carlos Oliva Mendoza, es escritor y doctor en filosofía, trabaja como profesor a tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre otros reconocimientos, ha obtenido el Premio Internacional de Narrativa Siglo XXI, el Premio Nacional de Ensayo Joven y el Premio Nacional de Ensayo Literario. Es responsable de los proyectos de investigación Teoría Crítica en América Latina y Cine Mexicano y Filosofía. Sus últimos libros publicados son Teorías y Discursos Críticos en México y Cine Mexicano y Filosofía, 10 folios. De nuevo, muchísimas gracias, Carlos, por tu ayuda. Como ustedes saben, a todas las personas que se conectan, quienes ya se han conectado a otras charlas, saben que la dinámica es la siguiente. Carlos tendrá un tiempo para poder exponer el tema de hoy, y luego abriremos el espacio a comentarios y preguntas, sin perjuicio de que puedan hacer ya las preguntas a través del chat de aquí del Zoom. O si no, piden la palabra y cuando terminemos, entonces yo les voy a ir reactivando el micrófono y la cámara para que puedan intervenir sin ningún problema. Por supuesto, siempre considerando que la mayor parte de las personas puedan participar. De nuevo, les agradezco mucho y de nuevo, Carlos, bienvenido a este espacio. Te doy la palabra. Hola, muy buenas tardes. Pues le quiero agradecer muchísimo a Diego Jadán Heredia y a la Universidad de Los Hay por la invitación. Eh, Siempre es para mí muy importante pues exponer un poco de mi trabajo en América Latina y en este caso, que es un trabajo relacionado con Bolívar Echeverría, pues mucho más porque Bolívar era ecuatoriano y le tenía muchísimo cariño a Ecuador. Yo era coordinador cuando él empezó a viajar de manera más frecuente a Ecuador y me consta de como si fuera a empezar a dar clases por primera vez cuando iba a dar clases a Ecuador.
se ponía nervioso, se entusiasmaba mucho, preparaba textos. Entonces me da muchísimo gusto estar en una universidad de Ecuador para hablar de Bolívar Echeverría. Y pues le agradezco a Diego, otra vez lo vuelvo a repetir la invitación, y además me dio la oportunidad de revisar un tema que a mí me interesa mucho, el tema de la ciudad y el campo, y específicamente a partir ahora de las anotaciones de Bolívar Echeverría. Hace poco me invitaron a Estados Unidos a comentar algunas cuestiones sobre la ciudad y esto me ha permitido regresar a los textos de Echeverría, eh, pues no solo para refrescarlos, sino que los he vuelto a ver novedosos, importantes, con síntesis muy acabadas como las que él alcanzó en su pensamiento. Me voy a apoyar de algunas imágenes para que esto sea más ágil y para no desviarme. Voy a intentar hablar media hora porque me interesa mucho oír sus comentarios y que discutamos conjuntamente. Entonces voy a compartir mi pantalla. Será muy esquemática la presentación para que después podamos discutirlo. Y bueno, y a ustedes les agradezco muchísimo que estén aquí acompañándonos. Es un honor y es un gusto. Entonces voy a compartir estas imágenes. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, con claridad. Forma rural y forma urbana, ¿no? Y específicamente cómo esto se concreta en la configuración del campo y de la ciudad. Y de la ciudad. Buscando sobre todo imágenes pues mías que alguna vez he tomado, me encontré esta de la Ciudad de México, ¿no? De la Ciudad de México. Es un periférico que atraviesa la Ciudad de México junto a un viaducto, conecta con un viaducto. Eso es el centro de la Ciudad de México. Y pues por más que pareciera impresionante, por ejemplo, en Tokio, yo recuerdo que este tipo de estructuras son 5 veces más desarrolladas. Hay como 5 pisos de viaductos y periféricos y circuitos internos. Entonces, por muy impresionante que pueda ser la imagen, sigue siendo una ciudad con muy pocos recursos. La Ciudad de México, como la mayoría de las ciudades de Latinoamérica, para la cantidad de población y la cantidad de necesidades que tiene esa población que habita las megalópolis, las grandes urbes. Eh, y quiero empezar con una cita de Echeverría. Dice Echeverría, me voy a estar basando en este texto, que es un texto que hay que agradecerle muchísimo a Jorge Gasca Salas, que fue su doctorante y es un brillante investigador, si no mal sé, del Instituto Politécnico Nacional en México, y él fue el que, como hacían los alumnos, por ejemplo, de Hegel, retomó los apuntes de Bolívar sobre la ciudad y después de que Bolívar murió, hizo este texto, que es un texto importante, creo yo, porque no solo vemos a Bolívar profundizando sobre todo las teorías de Brodel, auxiliándose, como siempre, de manera muy aguda con Marx, sino desarrollando una serie de hipótesis muy potentes sobre la ciudad y el capitalismo. Entonces dice Bolívar en este texto, si el ser humano organiza su tiempo de acuerdo a un calendario, es porque en esta figura circular está marcada la sucesión que distingue el tiempo de la rutina del tiempo, en que escenificándolo se le hace un lugar a lo extraordinario. Ese es el tiempo en el que el ser humano reactualiza, teatralizándola, su función extraordinaria de reunirse prioritariamente para decidir sobre sí mismo, es el tiempo de la representación concentrada de lo político. Entonces, bueno, sabemos Bolívar es un autor que encapsula sus ideas, que las deja un poco en latencia, como una especie de montaje, y es un autor que siempre está esperando pues que se lean y que tengan diferentes campos de aplicación y de interpretación. Y esta cita es importante porque Bolívar lo que está un poco diciendo es que bajo la dinámica humana del calendario, lo que se está fijando sobre todo no es la rutina, sino la posibilidad de romper esa rutina
de hacer extraordinario el suceso y que eso siempre se hace en un espectro teatral y que ese espectro teatral es una concentración del hecho político. Y todo eso se resume en gran medida en la civilización humana en la ciudad, ¿sí? Esto es, la ciudad ya en sí misma sería una concentración de lo político, un espectro de teatralidad muy potente y además un momento donde se rompe el calendario extraordinario. Entonces, la ciudad para Bolívar, en su interpretación, es algo que siempre está en conflicto con el sistema rural, ¿no? Con el sistema del campo, que no quiere decir que no desarrolle esto, pero no son sus ejes concentrar el hecho político, teatralizar la vida pública, ni marcar rutinas extraordinarias. Juntamente, pues lo que hace la naturaleza, la forma natural, es repetir, ¿no? Perfeccionar, sofisticar y tener una especie de intuición realista muy alta, como lo hace la forma animal, por ejemplo. Entonces, espero que esta cita se vaya ampliando y se vaya performando con la misma exposición. Eh, Echeverría está siguiendo de manera muy cuidadosa a Brodel. Y gran parte del sistema de Echeverría está montado sobre una interpretación pues poderosa de toda la obra de Brodel, con un conflicto permanente que Echeverría reactualiza a través de la obra de Marx. Entonces, es interesante tener este esquema básico brodeliano, que tendríamos tres esferas de desarrollo, ¿no? La civilización material, pues que serían los intercambios simples, ni siquiera totalmente mercantiles, la sociedad económica, que serían ya intercambios mercantiles de mayor calado, pero donde el centro no es plusvalorizar, no es generar riqueza plusvalorizante, dinero que genera dinero en sí mismo. Y Brodel, como sabemos, le dedica al capitalismo un pequeño espacio y dice que es un hecho temporal, aislado y que va a pasar, que básicamente los seres humanos estamos adquiriendo nuestros procesos de identidad a través de la civilización material y de la sociedad económica. Bueno, este problema que plantea Brodel es un problema nuclear en la obra de Echeverría, porque Echeverría lo que va a intentar es mostrar que no, que el capitalismo es un hecho realmente abrasivo en la humanidad y que tiene capacidades de performar y de subsumir tanto la civilidad material como la sociedad económica, ¿sí? Entonces, el debate sobre la ciudad y sobre el campo para Echeverría es un debate central por la intromisión de las estructuras del capital, porque si no sería un debate de orden más bien mercantil, económico e incluso material. O sea, sería un debate sobre el agua, la vivienda, la calidad del aire, la posibilidad de alimentarnos, pero Echeverría una y otra vez insiste en que no, que esos problemas están siendo subsumidos por el hecho capitalista, ¿sí? Esto es por un proyecto civilizatorio que tiene como un horizonte generar ganancia, ¿no? Y no propiamente generar un proceso civilizatorio material. Hay una notación a la que voy a regresar más adelante, ¿no? La sociedad económica generaría una economía mundial y muchísimas de las ciudades paradigmáticas las entendemos dentro de una economía mundial. Y Brodel, con todo su un poco desprecio al hecho capitalista, reconoce que el capitalismo no genera una economía mundial, sino que genera una economía mundo, ¿sí? Un sistema de enlaces mundiales donde el capital es el centro de sentido de todas las economías. Y eso es muy claro en la actualidad, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos cómo nuestras economías en sus espectros mínimos están enganchadas a un proceso de capitalismo global y mundial. Esto es que nuestras ciudades y nuestros campos están enganchados a una economía mundo, que no solamente son parte de economías mundiales diferentes, con niveles distanciados, equivalenciales, no, no, sino que nuestras economías del campo y de la ciudad están ligadas a un sistema de plusvalorización endógeno ya, ¿sí? Entonces, recordemos un poco este esquema porque va a ser importante para la tesis que quiero plantear, que es donde me parece que Echeverría avanza.
la civilización material, y por eso no la menciono en este esquema, no solo no desarrolla una economía mundial y una economía mundo, sino que desarrolla, pues desde el esquema de Brodel, las formas centrales, ¿no? Esto es, desarrolla procesos de territorialización y a la vez está desarrollando procesos muy complejos de migración, ¿sí? O sea, la civilización material se parece mucho a la forma natural, ¿no? Es algo que Bolívar desplaza. Bolívar, en lugar de hablar de civilización material como lo hace Brodel, Bolívar habla de forma natural, de forma natural. Pues esa es la categoría que él a caballo genera un poco para distanciarse de Brodel en cierto sentido. Pero son similares. La civilización material implicaría procesos, insisto, muy similares a los de las plantas, a los de los animales, de fijar un territorio, de crecer en un territorio, de imbrincarse con un territorio y a la vez de migrar. Esto es, no podemos pensar los procesos de territorialización si no los pensamos a la vez con procesos de migración. O sea, y ahora es muy obvio eso, ¿no? Es muy obvio, pero es algo pues que los teóricos y las teóricas tienen conciencia cabal, ¿no? Cabal en el siglo XX y yo diría en el siglo XIX. Ahora, sobre esos procesos de territorio y de migración, Echeverría insiste, siguiendo a Brodel todavía, de que lo central es una base agronómica, ¿sí? O sea, el punto A, el punto determinante sería cuál es la base agronómica por la que se decide. Y esa base agronómica, antes del capital, es una base agronómica que está un poco dictada por la forma natural. O sea, ¿dónde puede crecer el maíz? ¿Dónde puede crecer la papa? ¿Dónde puede crecer el frijol? ¿Dónde puede crecer el trigo? ¿Dónde pueden crecer las frutas? O sea, no es un artificio como empieza a suceder ahora de manera total, sino es algo que lo determina la forma material, ¿sí? Que lo determina el territorio. Y conocemos que los tres sistemas agronómicos mundiales estables, de gran calado, pues es el sistema oriental del arroz, el sistema europeo del trigo y el sistema americano del maíz, ¿no? O sea, son los tres grandes alimentos que están ligados a todo un proyecto civilizatorio diferenciado. O sea, ya son formas naturales socializadas de manera muy compleja. Ahora, sobre esa base agronómica, yo creo que hay que poner una, un elemento central, que son los intercambios que se generan. Intercambios por reciprocidad, ¿no? Don contra don, intercambios de poder por redistribución, intercambios mercantiles, ¿sí? Intercambios mercantiles. Esto es, los sistemas agronómicos están insertos en sistemas de intercambio, ¿no? Y esto es un poco desarrollar la teoría del filósofo japonés Kojin Karatani para darnos una idea de, pues, de lo que está sucediendo en las relaciones sociales. Ahora, la observación que hace Brodel en sus textos y que Echeverría retoma es que dentro de este esquema ya está marcada la ciudad, el mercado y el dinero, ¿sí? O sea, esto es muy importante, que en la civilización material, ni siquiera en la forma capitalista ni en la socialidad económica, ya siempre hay una instancia citadina. Esto es, ya hay un hecho territorial que marca una dinámica de ciudad y a la vez hay intercambios de mercado, ¿no? Que pueden ser intercambios por trueque, que pueden ser intercambios simbólicos, pero que el mercado está desde el inicio, desde el inicio. Y hay una forma fascinante que parece consustancial a la humanidad, que es el dinero, ¿no? O sea, no, y no tiene que ser la moneda, ni el papel moneda, simplemente hay lo que Marx llama una mercancía eje para intercambio, ¿no? Que muchas veces puede ser el maíz, el trigo, los metales, ¿sí? Esto es, ¿qué mercancía se presta para hacer las equivalencias y está funcionando? Entonces, todo esto está en la civilización material, todo esto está en la civilización material. Y esa hipótesis hay que acentuarla, porque eso implica que la ciudad, el mercado y el dinero, como insiste Echeverría, no están ligados forzosamente a un proyecto de capital, ¿no? Una de las tesis más importantes de Echeverría es esa, ¿no? La modernidad no necesariamente es un hecho capitalista, ¿sí? Y esta tesis refuerza eso. Hay estructuras que son fructíferas para el capital
pero no necesariamente en su origen son plusvalorizantes, no son propiamente capitalismo, ¿sí? Entonces, bueno, ya hecho esto, vamos a una primera definición eh, de las formas urbanas y rurales que da Echeverría, ¿no? Puse aquí una imagen de un concierto que acaba de suceder, ¿no? En la Ciudad de México, que la Ciudad de México está pasando por un proceso como de repueblamiento, ¿no? Se empiezan a volverse las fiestas otra vez en la Ciudad de México como fiestas de los pueblos, pero imagínense dentro de la urbe, ¿no? Entonces, algo raro está sucediendo en la Ciudad de México, ¿no? O sea, una especie de movimiento entrópico hacia lo rural, ¿no? De manera muy complicada, y me imagino que en muchas urbes, ¿no? Dice Echeverría en la página 41, lo rural y lo urbano tienen cada uno una función político-productiva diferente que se define en referencia a la oposición entre lo político y lo reproductivo-consultivo de la vida social. La distinción entre lo rural y lo urbano responde pues a una necesidad funcional, ¿no? Entonces, es este Echeverría que es un formalista, ¿no? O sea, es un Echeverría muy audaz, extremadamente marxista, donde siempre está deteniendo un hecho ético, un hecho moral, y siempre está pensando en la forma espontánea de la socialidad, ¿no? Entonces insiste en su cita, lo rural y lo urbano son necesidades de la función, no son necesidades culturales, de superioridad ética, civilizatoria, no, tienen diferentes funciones. Y la función de lo rural es sobre todo una función de potenciar la reproducción simple, la reproducción simple. O sea, la forma que el campo se da y da básicamente la base agronómica. Y la función de la ciudad es exacerbar el hecho político, exacerbar el hecho político. Pero en principio no hay superioridad de una sobre otra, sino se trata de necesidades funcionales formales que van a entrar en conflicto, pero es siempre un conflicto formal. O sea, siempre Echeverría está deteniendo el juicio ético, ¿no? O sea, avanza, pues avanza un poco como un fenomenólogo, ¿no? En la descripción de los hechos antes de, en el hecho, insisto, moral, ¿no? Metafísico, que se pueda pensar atrás de la ciudad. Entonces, bueno, son dos esquemas básicamente los que quiero plantear hoy, ¿no? Y con eso yo tendría suficiente para que empezáramos a discutir, diría unas cuestiones más, pero son estos esquemas, ¿no? Lo que nos está diciendo Brodel y Echeverría trabaja de manera fascinante es que la civilización material está constituida por el agro, ¿no? Por un nomos agrícola, agronomía, por una ley propiamente del campo, ¿no? Por una ley de producción de alimentos, ¿no? Entonces no se trata de una autonomía ni de una heteronomía, sino se trata de una agronomía. Esto es de un nomos, de una ley que viene de la producción de alimentos, ¿no? Y esa producción quien lleva la mano es la propia naturaleza. Entonces tendríamos tres hechos, por lo menos históricamente, documentados, datados, fijados, ¿no? Las civilizaciones materiales del trigo, las civilizaciones materiales del maíz y las civilizaciones materiales del arroz. O sea, bajo esas formas está la hipótesis de que hay una forma natural operando. ¿Y qué es la forma natural? La reproducción simple, ¿no? La reproducción simple de la propia naturaleza animal, vegetal y humana, ¿sí? Eso sería la forma natural, una reproducción que si el género humano desaparece en 2 días, el sol va a seguir saliendo, ¿sí? Tiene un nomos interno, ¿no? O sea, la noche va a seguir cayendo, los árboles van a seguir produciendo frutos. O sea, hay un nomos interno, hay una regularidad interna de la naturaleza que no depende del ser humano. Ahora, lo que es interesante es que esa civilización material marca una configuración rural muy potente, muy potente. Estamos atados a esa configuración rural. Pero ya dentro del hecho material está operando un espectro citadino, un espectro de ciudad y un espectro de intercambio abstracto de equivalentes, que es lo que nosotros llamaríamos dinero. Entonces, lo que vemos en este primer esquema es que la ciudad y el dinero son parte de la civilización material como los productos naturales.
y que mientras más recargamos el hecho en la ciudad y en el dinero, la configuración urbana empieza a acontecer. Pero si nos fijamos en la historia de la humanidad, lo que hemos tenido son configuraciones de corte rural por la potencia del hecho natural, ¿no? Sí. Es hasta muy reciente, 2 siglos, 3 siglos, que las ciudades se han vuelto el centro del hecho social, ¿sí? Es algo pues, realmente novedoso. Pero insisto, lo que no hay que perder de vista es que esto es parte de la civilización material, ¿sí? Esto es que la ciudad está también atada al hecho material. O sea, la ciudad en sí misma no es capitalista. O sea, la ciudad es una forma que se basa en cómo trabajamos los materiales, cómo vivimos, cómo acordamos reproducirnos, etcétera. Y el dinero son intercambios que no necesariamente tendrían que generar plusvalor, ¿no? Hay equivalentes que no necesariamente generarían eso. Este esquema, desde mi punto de vista, se puede desarrollar así, ¿sí? Esto es, tenemos el mismo esquema, pero lo que sucede, pues a partir del descubrimiento de América, ¿no? A partir del 1500, 1600, es que la forma natural empieza realmente a enfrentarse a una constitución material muy potente, que es la forma mercantil, ¿sí? Esto es, la ciudad empieza a operar, ¿sí? No solo como forma natural, sino que empieza a generar socialidad a través de intercambiar mercancías, de intercambiar dinero por dinero, capital usurario, de intercambiar mercancías con valores de uso muy restringidos, ¿no? El lujo, la lectura, las universidades, el oro. Piensen, por ejemplo, en mercancías tan potentes como la papa, el chocolate, el tabaco, cómo empiezan a volverse mercancías mercantiles y van abandonando su función natural, su forma natural. Entonces, la forma mercantil empieza a exacerbar la función circulatoria, ¿sí? La configuración rural empieza a ceder y la función circulatoria, ¿sí? Empieza a tender hacia la forma mercantil. Y ahí es donde Echeverría empieza a aportar teoría, ¿no? Echeverría dice, entonces lo que empieza a suceder es que la forma mercantil empieza a exacerbar la configuración urbana. Y la configuración urbana genera tiempos extraordinarios cada vez más densificados y núcleos urbanos, ¿sí? Entonces, la función circulatoria, que sigue dependiendo propiamente de las formas naturales, empieza a enfrentarse a las formas mercantiles, ¿no? A los tiempos extraordinarios de la política, diría Echeverría, ¿no? Y a los núcleos urbanos, ¿no? O sea, núcleos urbanos de alta concentración de poder. Entonces, este esquema es para mí, pues un poco el esquema que nos muestra la tensión que se alcanza entre forma natural y forma urbana, ¿no? Entonces voy a intentar aterrizar el esquema con algunas citas otra vez de Echeverría y 2 o 3 cuestiones más, ¿no? ¿Qué es el núcleo urbano, en principio, ¿no? El núcleo urbano, pues, es esta concentración de dinero, mercado y ciudad, pero empieza a nuclearse, a autonomizarse de la forma natural. Y ahí Echeverría lanza una tesis muy potente, ¿no? Dice Echeverría que el urbanismo, la forma urbana, es una forma elemental del humanismo y el progresismo. Esto es que cuando el humanismo se consolida, pues sobre todo a partir del siglo XVI, y empiezan las tecnologías progresistas a surgir, que entonces ya vemos la perspectiva pues del siglo XVII, XVIII, XIX de urbanizar la vida pública, ¿no? Entonces, propiamente el proyecto urbano siempre tiene atrás formas humanistas, humanistoides y una idea de progreso casi mítica, ¿no? De que hay que progresar hacia lo mejor, ¿no? Y Echeverría ahí ya es muy sofisticado, ¿no? Dice que el monopolio de 4 núcleos empiezan a hacer que gravite la vida moderna, ¿no? Eh, Se industrializa el trabajo productivo, ¿sí? O sea, el trabajo productivo, el trabajo consultivo empieza realmente a pasar a procesos de industria, ¿no? Sobre todo en el siglo XVIII, a finales del siglo XVII. Hay una potencia comercial y financiera de circulación mercantil, ¿no? El tren,
¿no? O sea, el tren es el hecho crucial, ¿no? De cómo se consolida esa potencia comercial. La puesta en crisis de la refuncionalización de las culturas tradicionales, ¿sí? Esto de las culturas tradicionales empiezan a perder posibilidad territorial de refuncionalizarse y modernizarse porque tienen que enfrentarse a esos proyectos de ciudad, de industria y de comercio tan violento que genera el mover mercancías de un lado del mundo al otro, literalmente, ¿no? Y la estatalización nacionalista de la actividad política, ¿no? Entonces empiezan realmente a surgir los estados nacionales en el siglo XIX, ¿no? O sea, por eso nuestra política está tan enganchada a la idea de Estado-nación, ¿no? Y además es algo que ya no nos permite generar nuevas alternativas políticas. O sea, para todos es muy claro que las crisis actuales del capital demandarían salidas en ciertos núcleos postales, ¿sí? Tan potente la configuración capitalista mercantil y entre ellas la configuración de la ciudad que no nos permiten fácticamente pensar alternativas todavía de manera clara post-estatales y post-nacionales. Por más que el sentido común nos dice que hay que ir hacia allá, ¿no? Eh, bueno, regresemos un poco al primer esquema, ¿no? Recuerdan que era la civilización material, la sociedad económica y el capitalismo, y que Brodel insistía en que la sociedad económica genera una economía mundial. O sea, no genera todavía una economía mundo, sino una economía que ya está enlazada, que ya está funcionando, pero no tienen objetivos de plusvalorización todas las economías, ¿no? Y ahí es donde Echeverría destaca los tres modelos elementales de la oposición campo y ciudad, ¿no? Y ese esquema es un esquema realmente potente para explicarnos qué nos está pasando en nuestras ciudades, ¿no? Esto es, dice Echeverría, a la idea de campiña, a cómo se vive en una campiña, ¿sí? Esto es en pequeños campos de producción distanciados, lo que genera la ciudad es la aldea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchas ciudades que ahora estamos viendo intentos de autoproducción, de intercambio por trueque, de generación de alimentos según lo marque la forma natural, es porque las ciudades están tratando de recrear radicalmente formas internas de campiñas, ¿sí? De campiñas, ¿sí? Esto es de vivir en pequeñas comunidades, de ir a las tiendas locales y tratar de detener a los grandes malls, shoppings, tiendas extranjeras. Es una especie de utopía de recrear la forma aldea adentro de la ciudad, ¿no? La otra oposición es la del desierto, o sea, el desierto es una forma en que se da el campo y el ser humano lo metamorfosea en una estructura de ciudad que es el campamento, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los parques, ¿no? O ahora esto que se hace casi en todo el mundo, de rodar en bicicleta un día determinado de la semana, ¿sí? O intentar regresar a circuitos peatonales, ¿no? O intentar regresar a espacios, bibliotecas locales, ¿no? Bibliotecas de barrio, mercados de barrio. Bueno, lo que se está intentando ahí es regresar a la mega urbe un esquema de campamento, ¿no? Y un esquema de campamento pues, siempre es peligroso, ¿no? Todos sabemos que vamos a un parque y en general los parques se cierran a las 6 7 porque se vuelven ya lugares donde la forma natural regresa, ¿no? Las ratas regresan, los cacomixtles regresan, ¿no? O sea, ya es un espacio que no nos corresponde y del que hay que migrar, ¿no? Simbólicamente. Entonces, la importancia de los parques, la importancia de los lagos, la importancia de las plazas en una ciudad es crucial, porque rompe el esquema de plusvalorización y además reconoce que nosotros estamos ahí solo de paso, ¿sí? O sea, que no podemos estar en el parque todo el día, porque ni siquiera somos aptos para estar todo el día en el parque, como lo está un animal, ¿no? Como lo está un roedor. Y la forma más potente de la ciudad, ¿no? La de la plantación, la de la plantación. Tenemos las grandes plantaciones de maíz, las grandes plantaciones de trigo, de arroz. Es muy similar el esquema que se da en la ciudad de los estacionamientos, de los rascacielos, de los aeropuertos. O sea, uno cuando entra a esos espacios siente que está entrando a estos esquemas de condominios
seriales, ¿no? Rizomáticos, a los malls que ahora se parecen en todo el mundo y que tienen los mismos restaurantes, las mismas tiendas, son sistemas de plantación, ¿no? Son sistemas de plantación rural que la ciudad metamorfosea como asentamientos, ¿sí? Donde la gente tiene, es el trabajo un poco fabril, ¿no? De plantación. Entonces, esos tres serían los modelos elementales de la ciudad, ¿no? Y creo que son tres modelos elementales que nos sirven para pensar nuestras ciudades, porque como insiste una y otra vez Bolívar, ninguno se da por sí mismo, ninguno se da solo, todos están combinados. Podríamos decir que en Europa los esquemas son de aldea, que en el Medio Oriente y en África los esquemas son de campamento, que en el Oriente y en América los esquemas son de plantación. Podríamos decirlo, pero con muchos eh, comillas, con muchas reservas, porque lo que vemos realmente es que las ciudades están imbricadas en estos tres modelos. Pero es un modelo de pensamiento que hace Echeverría que es muy potente, ¿no? Es muy potente para pensar la arquitectura de nuestra ciudad, para pensar la urbanización de nuestra ciudad y para pensar qué alternativas tiene la ciudad y sobre todo para pensar que la prelación sigue estando en el hecho rural. O sea, la prelación es una forma natural de campiña, natural de desierto y natural de plantación. O sea, el maíz es, incluso si no hay arado, si no hay trabajo, de pronto vemos como los maizales empiezan a crecer, ¿no? O las nopaleras empiezan a crecer, porque por sí mismos tienen este esquema de reproducción interno. Eh, entonces, bueno, lo único que voy a hacer para terminar es diagramar cómo este esquema, que sigue siendo muy potente, y que nos puede ser muy útil, también es un esquema en crisis porque la ciudad que tenemos ahora es una ciudad intervenida, dice Echeverría, por el capital. O sea, ya vivimos en la ciudad capitalista, ¿no? O sea, ya no vivimos en esta que sería propiamente la ciudad burguesa, ¿no? O sea, una ciudad burguesa que todavía se está rigiendo por sociedades económicas mercantiles, sino ya vivimos en sociedades capitalistas que se están rigiendo por la obtención de plusvalor, ¿no? Pues con eso termino. Eh, Dice Echeverría, ¿no? La ciudad adquiere su necesidad política a partir del hecho de que es el lugar privilegiado de la esfera de la circulación, ¿sí? Esto es, bajo estos tres esquemas, siempre va a ganar el esquema de aldea, de campamento y de asentamiento en su forma de ciudad, porque ahí se concentra el poder y la circulación. O sea, ¿qué se concentra en la ciudad? La gestión de gobierno, ahí se generan las políticas de distribución de la riqueza, la definición legal y concreta de cómo se va a convivir en un territorio, y ahí se constituyen las identidades hegemónicas. O sea, por eso es tan importante que estos procesos salgan de la ciudad. O sea, que estos procesos regresen al campo y regresen a las comunidades de los campos. O sea, es muy importante que la ciudad deje de tener ese núcleo de subsunción frente al campo. Eh, Otra definición de ciudad, ¿no? Del mismo Echeverría, ¿no? Para decir que estos tres esquemas no pueden ser colocados a rajatabla, ¿no? Dice, en un sentido general y abstracto, en el que podrían pensarse estructuras históricas de muy larga duración, cabrían al menos estas tres posibilidades básicas para la oposición entre lo rural y lo urbano, y cada una de ellas implicaría una definición completamente distinta de lo que es la vida citadina. La historia concreta, de ritmo menos lento, ha combinado de muy diferentes maneras los tres tipos básicos de ciudad que resultan de esas posibilidades y ha dado lugar así a una variadísima tipología de fenómenos urbanos, de Verona a Springfield, de México a Nueva York, pasando por París o Hong Kong, englobables todos ellos en esa complejidad general tan referida como imprecisa que se conoce como ciudad, dice Echeverría. Eh, y entonces termino con la idea de qué sería una ciudad capitalista, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? ¿No? Y con todo y todo. Vean, aquí tenemos una imagen de Londres, que es una ciudad plus capitalista, y sin embargo es una ciudad que cuando uno se adentra en ella, uno sigue reconociendo
las configuraciones de aldea, las configuraciones desérticas, las configuraciones de plantación. O sea, uno sigue viendo cómo esas formas rurales siguen impactando la vida de las urbes, ¿no? Entonces, en este último tercer esquema, Echeverría dice que Brodel, como siempre, lo está minimizando, ¿no? Desde una perspectiva que no cree en el capitalismo, en su potencia, que no cree mucho en la obra de Marx y que además no cree más que en la civilización europea y norteamericana. Echeverría insiste en traer a colación a Marx y en decir que el hecho capitalista es un hecho radical, ¿no? Sí, a Brodel el capitalismo ya no crea economías mundiales, crea economías mundo. Insisto, una economía mundo es donde lo central es generar ganancia, no hacer un sistema de relaciones económicas, sino que todo hecho mercantil tiene que tener como objetivo que se genere acumulación, despojo, ganancia, ¿no? Y Echeverría un poco dibuja tres modelos de la subsunción capitalista de la ciudad, ¿no? Lo que tenemos ahora son megaciudades, manchas urbanas e incluso post-ciudades, ¿no? O sea, todas estas ciudades ya devastadas, sin servicios, en el interior de las megaciudades, ¿no? En países como México, muchas dominadas por el capital convertido en crimen organizado, ¿sí? Eh, Esto es lo que tenemos ahora. O sea, por eso es tan complicado que las opciones de la vida civil burguesa se reactiven frente al modelo de ciudad capitalista, ¿no? Y así define Echeverría la ciudad capitalista, ¿no? Eh, la ciudad va a ser sobre todo el lugar de la libertad, dice Echeverría, ¿no? O sea, es lo que mantiene en el capitalismo el núcleo urbano, ¿no? Por eso la retórica de la libertad se exacerba en los proyectos autoritarios, ¿no? Todos los centros urbanos de las economías mundo implican que en ellos persiste la libertad y la seguridad para vivir y trabajar en paz. Esto es importante si se tiene en cuenta que la historia de la humanidad es fundamentalmente, dice Echeverría, la historia de la violencia, de la guerra. Lo normal en la existencia humana históricamente es el estado de guerra, no el estado de paz. Y las economías mundo se constituyen como remansos de paz, como sitios donde la actividad humana está a salvo de la terrible mortandad que trae consigo la guerra. Ellas brindan la libertad de movimiento, de transacciones, de comportamiento, la libertad de la existencia y, por lo tanto, la seguridad para el trabajo y para la vida. Esto es lo que garantiza el centro de la economía mundo. Allí tienen asegurado un lugar de paz, de libertad, todos aquellos que trabajan, producen y poseen, así como los que imaginan, hablan y hacen los discursos, ¿no? Si un poco Bolívar está sintetizando de manera muy lúdica y en cierto modo irónica la promesa de la ciudad neoliberal, ¿no? La promesa de la ciudad neoliberal. O sea, por eso todos los que vivimos adentro del capital nos aterra pensarnos fuera de la ciudad, porque la ciudad neoliberal dice esto, ¿no? La ética calvinista, aquellos que trabajen, ¿no? Aquellos que produzcan y aquellos que posean, son aquellos que serán los usadores de la palabra y que tendrán derecho a vivir ahí, ¿no? Eh, y termina diciendo, ¿no? La ciudad capitalista se basa no ya en la subordinación del campo a la ciudad, como en el caso de la ciudad burguesa, sino en la subsunción total de lo rural a lo urbano, en la sujeción, la explotación, la destrucción del campo, incluso la destrucción del campo en beneficio de la ciudad, ¿no? Y coloco ahí una famosa restaurante mexicano donde pese a que se da esa subordinación tan radical, ¿no? Se filtra siempre el proyecto rural, ¿no? Se filtra el proyecto rural ya sea como fiesta de pueblo, como hecho de pueblo, como socialidad de derroche, ¿no? Como desquiciamiento barroco del capital, ¿sí? Eh, y una última imagen de la Ciudad de México el año pasado que cayó granizo y amaneció como si hubiera nevado, para que veamos cómo la forma rural, la forma natural, pues es incontenible por más que los núcleos urbanos se densifiquen, ¿no?
y se vuelvan funcionales para el capital, la forma rural está ahí, ¿no? Y tiene capacidades de reperformar la ciudad de la noche a la mañana, ¿no? Eh, pues básicamente eso sería, ¿no? Estupendo, Carlos. Muchas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones, este análisis que haces de de la obra, una parte de la obra de Echeverría. Me ha parecido muy interesante. Era un tema que yo no lo conocía. De hecho, la obra, este libro que te resulta así fundamental según vi en algunas de las diapositivas, yo no lo conocía. Es uno de los problemas, ¿no? De que se nos hace difícil acceder muchas veces a obras que en otros países se están divulgando. Me ha parecido muy interesante. Por supuesto, ahora se abre el espacio para preguntas o comentarios de la gente que está aquí conectada. Eh, yo también tengo unas preguntas, pero vamos a preferir a la gente que se ha conectado. Si quieren, pueden levantar la mano. Ya una persona ha hecho la pregunta, ya voy a leer. O pueden levantar la mano y yo enseguida le activo el micrófono. A ver, nos dice un compañero o compañera que se ha conectado. ¿En qué textos está moviendo Carlos para este tema? Me parece que no se conectó desde un inicio, pero si puedes comentar un poco las entradas para este tema, por favor. Sí, yo creo que él ya lo trabaja en las 15 tesis, sobre todo entre la tesis 9 y la 13, las 15 tesis sobre modernidad, que es, pues yo creo que uno de sus 3, 4 textos índices. Ahí él sintetiza su idea de ciudad, da 3 o 4 definiciones de ciudad. En el ensayo, 15 tesis sobre la modernidad, sobre todo las últimas tesis, donde ya va los procesos concretos, pienso de la 9 a la 13. Ese es un texto y tiene otro texto muy importante que se llama La modernidad americana, que es un estudio del americanismo, ¿no? Y ahí está siempre haciendo una referencia muy radical a la constitución del espacio capitalista. Pero yo específicamente para esta exposición me he basado en modelos elementales de la oposición campo-ciudad, que es este texto póstumo. De hecho, está un poco considerado como un comentario de Bolívar a los 3 tomos de Brodel sobre el capitalismo, ¿no? Sobre el proyecto mercantil del capitalismo. Bolívar da una serie de cursos y tiene un alumno, Jorge Gasca Salas, que es un pensador importante, que toma todos los apuntes y en 2013, 3 años después de que muere Bolívar, se publica el texto. Y es un texto como si ustedes estuvieran con Bolívar en clase, ¿no? Entonces él va un poco explicando el texto de Brodel, diciendo de qué van los tomos, haciendo síntesis y de pronto, metódicamente, trayendo a colación a Marx para tratar un poco de ir más allá del texto de Brodel y haciendo una propuesta, en última instancia, muy diferente a la de Brodel. Es un texto complicado. Déjenme ver si hay algún PDF liberado y cuando se difunda esto, ahí lo puedo poner, o si no, la gente de la editorial Ítaca quizá que nos hace llegar algún PDF, ¿no? Porque es muy importante pues que estos materiales se difundan, ¿no? Sí, justo lo que te decía, Carlos, me parece, ese libro me parece súper interesante, aunque en efecto, de pronto se encuentra dispersos en varias obras, algunas referencias que resultan importantes, pero ojalá se pueda conseguir el libro o nos lo puedas compartir, si es que hay cómo, o si es que alguien de la editorial está por acá o lo escucha, que sepan que acá en Ecuador, por supuesto, que siempre estamos expectantes de poder tener nuevas obras de Echeverría. La editorial me parece que era la que publicó varios libros que acá llegaron, pero esta me parece que no es de este editorial, ¿no, Carlos? Este es otro No, editorial. es Ítaca, es Ítaca. Ah, ya, perfecto, gracias. De nuevo, por favor, les animo a que puedan hacer sus preguntas o levantar la mano. Hasta que pase eso,
yo quiero hacerte una pregunta porque cuando veía las fotos de México, estas fotos o de otros sitios de las ciudades, que a veces esta arquitectura nos resulta agobiante, es como que nos encierra, ya no aparece lo humano, sino la expresión humana a través de estas edificaciones. Y recordaba una película, tú que eres también un apasionado del cine, según he visto, recordaba esta película de El hombre de papel, de Ya. Ismael Rodríguez, desde por lo menos 60 años debe tener esa película, que vi hace algún tiempo, pero yo recuerdo ahí, y por ahí me conduzco a la pregunta, recuerdo que en El hombre de papel, el actor Ignacio López Tarso, que hace muy poco tiempo lamentablemente falleció, pero él que hacía el protagonista, él vivía en una especie de suburbio, en un acampado, en donde él se iba todos los días desde ese lugar a trabajar en la ciudad. Y recordaba ahora, con lo que tú comentabas, recordaba que hay una escena en donde le dicen, comenta alguien y dice, o no recuerdo bien si le dicen él directamente al personaje, y le dicen, tú todos los días quieres ir a trabajar a la ciudad cuando podrías trabajar como nosotros en este espacio y no tener que salir todos acá, trabajamos aquí y no salimos. Pero a ti te gusta la ciudad, te llama la ciudad. Y eso es tan interesante porque al mismo tiempo el protagonista vive en una situación de completa exclusión, porque además no puede hablar. Entonces, aquí acaba mi pregunta, porque aquí se veía mucho, en esta película se veía mucho estos dos polos, ¿no? La ciudad como este lugar de oportunidades, el lugar del trabajo, del bullicio, y el otro lugar, un espacio de decadencia, de pobreza, de gente intentando hacer lo que se pueda para comer, pero al mismo tiempo de mucha vida. Hay escenas en donde nacen, los perritos tienen cachorros y, o sea, hay mucha vida ahí. Hay vida que en el otro lado parece que no la hubiera. Perdón este gran comentario, pero es que yo quería saber, en esta reflexión que tú haces, este espacio no es lo rural. En dónde lo ubicarías en esta reflexión que haces con base en pensamiento de Echeverría? Eso, Carlos. No, que eso es muy, muy interesante, ¿no? Y en la Ciudad de México es muy claro. Esto es, yo creo que la Ciudad de México cinematográficamente, todavía hasta los 40 sigue pensando que la socialidad está en el campo y es una socialidad aristócrata, de economías de hacienda, de economías de encomienda, con una división racial muy marcada y empiezan a aparecer estos espacios intermedios, ¿no? Estos espacios intermedios que son espacios que están justamente a caballo entre lo político, que es la ciudad, lo político teatral, dice Echeverría, donde se da el gran hecho de identidad política, y este espacio que ya no es propiamente lo rural, sino que en Latinoamérica ya es un espacio que viene dibujado desde el 19 como una especie de nostalgia de los terratenientes, o sea, de querer seguir teniendo con un centro civilizatorio que no es la gran ciudad y que pueden desde ahí seguir dirigiendo los destinos de una nación o los destinos de una región o los destinos de un territorio. Y curiosamente, son estos intermundos que se empiezan a gestar, pues yo creo que dickenianos, casi me atrevería a decir, ¿no? Pues estos submundos, como los submundos, por ejemplo, del jazz, que ya no pueden ser descritos como estos proyectos europeos de ciudad, pero tampoco como los proyectos rurales de ciudad, del campo, donde está borrado, por ejemplo, el campo indígena, sino que es un campo hacendatario, un campo terrateniente, y empiezan a surgir estos lugares que comparten un código urbano, pero a la vez comparten un código rural y empiezan a generar toda una serie de identidades que son un proyecto de migración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México el remate es Cantinflas, ¿no? O sea, Cantinflas puede ser el más urbano de todos,
y a la vez toda su urbanidad está construida a través de una recreación de lo rural o de una fragmentación de lo rural. Entonces, estos espacios intermedios son los que hacen que no pueda haber más remedio que se empiecen a incorporar y que se empiecen a incorporar sobre todo a través del arte, ¿no? Los proyectos de la novela latinoamericana de los 50, los proyectos del cine de los 50, incluso los proyectos de la gráfica de los 50, ¿no? O sea, el arte latinoamericano se da cuenta e empieza a incorporar a todas estas identidades fragmentadas, ¿no? Fragmentadas. Las empieza a incorporar y entonces las empieza a subsumir en el interior de la ciudad, porque empieza a cortar el canal de migración. Es muy claro que empieza a cortar este canal de migración porque empieza a convertir lo que quedaba del núcleo rural en suburbios, en periferias, en zonas altamente degradadas, ¿no? Entonces, claro, son movimientos muy complejos del capital, ¿no? O sea, a la vez que el capital derruye lo que pueda quedar de lo terrateniente rural, a la vez subsume, integra esas identidades y las vuelve a negar, ¿no? Y ahora las volvemos a tener de regreso, ¿no? Pues estas identidades que llaman hip hop, corridos tumbados, eh, crimen organizado, pandillerismo, son otra vez formas de buscarse un espacio de identidad adentro de las ciudades, ¿no? O sea, y nuevamente, en lugar de abrir la ciudad a esos polos, lo que se hace es que se los vuelve a capitalizar, a comercializar y a arrinconar, ¿no? Y a arrinconar. El problema ahora es que no hay un proyecto de capital estatal que pueda responder a eso, ¿no? Ni tampoco se ve con toda claridad que el Estado tenga capacidades para poder detener a las poblaciones, ¿no? Que ya están adentro de la ciudad, claramente. Entonces, por eso es muy interesante lo que dice Echeverría. Pues Echeverría básicamente termina su texto diciendo, las cosas han cambiado. O sea, la ciudad capitalista ya no la podemos seguir pensando como una dicotomía entre lo rural y lo urbano, estable. O sea, lo rural ya está aquí, ¿no? A veces en forma de catástrofe natural, pero lo rural ya está en el interior de nuestras ciudades, ¿no? Simplemente hay que ver los movimientos prepandémicos del 18, cómo las ciudades eran tomadas por gente que venía de afuera y volvía a salir. Y la misma pandemia, ¿no? El mismo virus llega a la ciudad y devasta un poco todas las ciudades y vuelve a salir. Entonces, estos esquemas de Echeverría son importantísimos para pensar este tipo de cosas que dice Diego. Estos intermundos ya son básicamente la ciudad capitalista, ¿no? O sea, ya son esquemas post-citadinos, ¿no? O sea, claro, los que estamos todavía en universidades, en trabajos de Estado fijos, etcétera, todavía recreamos la dicotomía campo-ciudad, pero las grandes porcentajes de la población del mundo ya no está en esa situación, ¿no? Pues se está recreando ya manchas urbanas, mega urbes y post-ciudades, ¿no? Y ahí Bolívar nos deja abierto un campo para hacer teoría, ¿no? Para hacer teoría. Perfecto. Sí, en esa misma película yo recuerdo, claro, cada vez que iba el protagonista, la ciudad como que se le iba encima, pero al mismo tiempo él anhelaba poder tener también su casa, su dinero. Y de nuevo, bueno, ha sido Antonio Mateos quien te manda saludos también y te agradece, quien hizo la pregunta hace un momento. Y de nuevo, pueden hacer alguna pregunta, nos quedan un par de minutos más y de pronto hay alguien que quiera intervenir. Yo aprovecho para de una vez hacerte la otra pregunta que quería, ya que estamos hablando de cine, conectándolo con esto a veces resulta muy ilustrativo, ¿no? Y de nuevo me acordé también, o recuerdo al mismo tiempo estas dos películas y hay al mismo Ignacio López Tarso en Macario. Yeah. Macario. Y en Macario ahí él sí vive en el campo, él sí vive en el campo y todos los días de nuevo va a la ciudad, ¿no? Todos los días va a la ciudad
Y así mismo, a mí me parece tan interesante esa película porque él lo que único que anhela es poder comerse su guajolote, como dicen allá, o pavo, le decimos en Ecuador. Su pavo quiere comerse solo por una vez en la vida, ¿no? Esa me parece, a mí me parece tan irreverente, porque él ve cotidianamente que las virtudes cristianas lo único que funcionan es para mantener quizá la situación tal como está y él no va a poder salir de eso. Ahora, en esta misma película, él lo que trae, digamos, desde y ya voy a dar la palabra a quien está levantando la mano, me parece que alguien levantó la mano, eh, no. Él lo que intenta o una de las partes de la película, tiene poderes mágicos, ¿no? Y va a la ciudad llevando de nuevo la magia, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿a qué conduzco esta pregunta? Y lo que quiero conectar con el tema, ¿no? Lo mágico, lo religioso, que sería propiamente rural, hay un cambio, ¿tú crees que asimismo en la ciudad perviven este tipo de manifestaciones mágicos religiosas o también se transmutan o cambian a un tipo de religión sobre el dinero como mercancía o algo así por el estilo? ¿Tú qué opinas sobre esto, Carlos? No, otra vez es muy interesante lo que dices, porque fíjate, esa película de Macario y El hombre de papel muestra algo que yo creo que Echeverría no alcanza a ver todavía en estos cursos, que lo rural también tiene una dinámica política de teatralización muy sofisticada, ¿no? Muy sofisticada. Y me parece que Echeverría se va volviendo crítico de sí mismo cuando va acentuando su mirada sobre los procesos barrocos, sobre los procesos barrocos. Le pasa un poco lo mismo que a Marx, ¿no? Esto es, Marx, después de escribir el primer tomo del Capital, empieza a poner muchísima atención, ¿sí? En los movimientos comunales, pues sobre todo de Rusia, ¿no? Y empieza a darse cuenta que ahí hay niveles muy sofisticados de politicidad, de politicidad. Y yo creo que estas dos películas lo que nos muestran es en efecto que se está pensando lo rural como lo rural del hacendado, ¿no? O sea, como esta extrapolación de aquellos que llegaron a conquistar, que se quedan con la riqueza, que se quedan con las haciendas y que se quedan con un proyecto de ciudad europea a través de la recreación de la hacienda. Y por eso siempre están en contra del capital industrial en América Latina, ¿no? O sea, siempre hay procesos para detener la industrialización potente de América Latina. Ese es un campo, ¿no? Y ese es un espectro rural muy sui generis de América Latina. Pero el otro campo, que ahora lo vemos por fin en toda su potencia, es el de los pueblos originarios, ¿no? Es el de los pueblos originarios. Y ese es un sistema que tiene perfectamente controlado el hecho mercantil. O sea, por eso hay un día de tianguis y por eso hay un día de trueque y por eso es tan importante esos procesos, porque en lugar de negarlos, los tienen perfectamente controlados y regularizados. Y también hay una existencia de un equivalente general que muta, que hace variaciones. ¿Sí? Y ese equivalente que no tiene que ser la moneda ni el papel billete, que puede ser el agua, que puede ser la tierra, que puede ser el frijol, siempre lo pasan por un proceso de divinización o de mitificación para reconectarlo a la forma natural, para no dejar que se autonomice como en el capital. Y lo que hacen estas sociedades, como en Macario, es que mantienen sistemas religiosos de muy alta densidad, de muy alta densidad. Y lo que vemos, por lo menos en ciudades como México, es que ahora nos damos cuenta, sobre todo los estudios antropológicos lo han dejado muy claro, que la Ciudad de México siempre ha estado imantada pues de una potencia sacra y religiosa que va recreando una y otra vez. Ahorita nuestro dios patrono aquí es San Juditas Tadeo, ¿no? Cada 28 la ciudad se vuelve una especie de iglesia y en octubre, que es la festividad central, hay lugares donde ya no se puede caminar, ¿no? O sea, porque todo mundo va a la festividad, al centro, y empieza a verse de manera muy clara que estas santificaciones están atravesadas por el dinero,
tienen mucho que ver con el capital, pero que mantienen un fondo de identidad sacro muy potente. Y que eso no es aleatorio ni superficial para la ciudad. O sea, que la ciudad en sus nervaduras, en sus núcleos populares y espontáneos, tiene una potencia religiosa de un rigor radical. Y además teatral, ¿no? Lo cambian, cambia el santo de referencia, la santa de referencia, cambia la iglesia, cambia el ritual, y eso nos habla de la potencia de la forma natural, o sea, de que no es un invento humano nada más, sino que siempre lo están reificando con una forma natural sacralizada. Y me imagino que pasa en la mayoría de las ciudades del mundo, ¿no? Del mundo. Perfecto, Carlos, qué interesante, qué fecundo que es el tema. Vamos a ver con un par de preguntas que nos han puesto en el chat. Toño Mateos te pregunta, ¿en qué momento se rompe la lógica del capital, su circulación en estos campos que has mencionado? ¿Es posible romper con ellos? Nos pregunta primero. Y la segunda, de nuevo, te hago, aunque luego te la repita, no hay ningún problema, pero también para dejarla ya mencionada, nos la hace Omar Anguiano Lagos. Él nos dice, la compleja continuidad que vemos hoy entre el mundo rural, cercano a la civilización material y a la forma natural, y el mundo urbano, del espacio extraordinario, de la configuración de la forma social, de la organización de las instituciones, es consecuencia de un desajuste de la acumulación dineraria en su forma canónica industrial de los siglos XVIII o XIX. Qué pregunta compleja. Esas dos preguntas tenemos por el momento, Carlos, y así mismo ya, si es que hay alguien más que quiera hacer una última pregunta y damos por finalizado el espacio. No, muchas gracias, Antonio. La hipótesis de Echeverría, y yo la comparto, es que, como ustedes saben, Echeverría monta este esquema, que el valor de cambio está conectado con el valor abstracto y artificial que tiene el capital y que es una parte de la mercancía. Y la otra parte de la mercancía, su otra cara, sería el uso, el valor de uso que estaría conectado con la forma natural, que es la reproducción simple de las cosas. ¿Sí? Entonces, la hipótesis de Echeverría, y que es una hipótesis estructural en toda su obra, es que en tanto atendamos a los valores de uso, ¿sí? Y ampliemos el margen del valor de uso frente al valor de cambio, y eso implica toda una serie de políticas de resistencia, en ese sentido detenemos los procesos de riqueza que genera riqueza, de creditificación de la vida, de endeudamiento de la vida, y de la vida como un proyecto de ganancias de capital. Eh, entonces, esa hipótesis trasladada a sus esquemas del campo y la ciudad implicaría que mientras más cercanos estemos a las estructuras de la campiña y del desierto, ajá, y mucho más lejanos de las grandes estructuras de la plantación, del monocultivo, ¿sí? Del proyecto unívoco de plusvalorización, más cercanos estaremos a romper dentro de nuestras ciudades los esquemas de capital, ¿sí? Y eso es muy claro, ¿no? O sea, mientras en una colonia se opte por poner una biblioteca, un parque y generar una serie de viviendas y que todo eso se pueda generar en lugar de un rascacielos, ahí hay una política de rompimiento clara, ¿no? Una política de rompimiento claro que no está pensando en generar plusvalor, sino en generar una socialidad no mercantil, no mercantil. Y hacia allá deberían de encaminarse muchas de las políticas urbanas, ¿no? A los despoblamientos de las grandes ciudades, a robustecer las ciudades donde no se está nucleado el poder. Entonces, esos diagramas lo que nos indican es eso. Mientras demos más potencia a la determinante natural, más obstaculizamos la acumulación de capital. Y lo que dice Omar, pues en efecto, es una cosa muy complicada. Yo diría, Omar, que esa compleja continuidad es consecuencia de el proceso de crédito de los 70 del siglo XX. ¿Sí? Esto es que las ciudades todavía antes de la segunda mitad del siglo XX eran ciudades que estaban bajo el cobijo de la forma rural. Esto es que estaban diagramándose
en relación al derecho del agua, al derecho de la vivienda, al derecho de la educación. Esto es, incluso ciudades tan golpeadas como la Ciudad de México, donde el proyecto mercantil desde el inicio la secó, la intubaron, desaparecieron. Se siguen hablando 62 lenguas en la Ciudad de México, pero casi solo oímos español todo el día, ¿no? Pese al todo el golpeteo, todavía las ciudades a principios del siglo XX eran ciudades que estaban normadas por la forma rural. Yo creo que a partir de los 50, 60, donde empieza la caída de la tasa de ganancia del capital, en los 70, donde el dólar se vuelve la moneda eje, a partir de ese momento el espacio urbano empieza a subsumir de manera muy violenta eh, el espacio rural. Echeverría al final de este libro esboza la tesis. Dice, hay un cambio de paradigma de la renta de la tierra a la renta de la tecnología. Y como las ciudades están viviendo de renta tecnológica, las ciudades están devastando la forma natural, ¿no? O sea, esa sería la hipótesis. Yo creo que sí estamos frente a un paradigma y que bajo ese paradigma va a ser importantísimo que el dólar deje de ser la moneda hegemónica y que vamos a tener una posibilidad de replantear muchísimas cosas a partir de que Estados Unidos deje, como lo ha hecho en los últimos 50 años, de regir las políticas mundiales. Pero tendría que pensarlo un poco más, ¿no, Omar? Lo del proceso de acumulación del 18 y del 19, que es muy importante, ¿no? Muy importante. Muchísimas gracias, Carlos, y a toda la gente que se ha conectado para esta charla. Repito, ha sido una charla muy, muy rica en conceptos, en ideas. Un amigo me recordaba por un mensaje que yo comentaba el acceso al trabajo intelectual de Echeverría, y él me hizo acuerdo que tenemos en la página, de hecho, de la UNAM, bolivare.unam.mx, bolivare.unam.mx, la posibilidad de encontrar no solamente las semblanzas a Echeverría, sino muchos de sus ensayos son posibles accederlos a través de esta página. Así que para quienes de pronto no han tenido la posibilidad de leerlo mucho, les recomiendo, por supuesto, además de que creo que eso hay un acuerdo común en Ecuador, es nuestro filósofo más importante en nuestro país. Entonces, Carlos, de nuevo te agradezco muchísimo a la gente que se ha conectado, y yo creo que hemos hecho un sencillo pero un buen homenaje al pensamiento de Echeverría luego de 13 años de su fallecimiento. Les recuerdo a todos que esta charla, como está siendo grabada, luego la subiremos a la página de YouTube de la Universidad de la SUAY y de la Cátedra Abierta de Filosofía Bolívar Echeverría de la Universidad de la SUAY, para que si quisieran volverla a ver o compartirla, nos haría un gran favor. Creo que eso es muy, muy, muy interesante para todos. Gracias entonces de nuevo, Carlos. Te doy la palabra que te despidas nada más. No, muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias a ti, Diego, y sobre todo muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, ¿no? Me pone muy, muy contento, ¿no? Estupendo. Gracias entonces. Hasta luego. Pasen muy bien. Chau, chau.